Hola amigos de Maisha, soy Raquel López. Hoy tenemos nuevamente de invitado a José Pablo Mejía Lozoya, psicólogo cofundador de la Asociación Mexicana de Psicología del Deporte y Alto Rendimiento y especialista en terapias conductuales, con más de 3.500 sesiones de terapia. Bienvenido Joe, otra vez. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Raquel, yo estoy muy feliz de saludarte el día de hoy. Estoy muy contento de que me hayan vuelto a invitar y de llegar otra vez a las audiencias de Oh My Chat. Gracias por tenerme aquí el día de hoy. Ay, no, es un gusto tenerte otra vez. En la entrevista anterior platicamos sobre rehumanizar la psicología organizacional y es Claro. por eso que hoy profundizaremos en un tema que a lo mejor muchos de ustedes no habían considerado que pudiera ser aplicable en las organizaciones. Ujú. Si quieres, nos puedes platicar un poquito de eso. Ok, precisamente retomando lo que veíamos en la conferencia pasada, es de lo que vengo a hablarles el día de hoy, de los cinco lenguajes del amor. Ahora, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la psicología organizacional? ¿Por qué me estás hablando algo de terapia de pareja y lo estás trayendo? ¿Se pueden relacionar? Y bueno, la respuesta es que sí se pueden relacionar, pero no me adelanto mucho. Ok, sí, está bien. Bueno, si quieren podemos explicar primero lo que son estos 5 lenguajes, por favor. Ok, va, se los explico con mucho gusto. Miren, existió o vivió una persona muy inteligente que era el doctor Gary Chapman. ¿Sí? Él en 1992, tras estar muy harto en sus sesiones individuales de terapia de ver que las personas peleaban y peleaban por las mismas cosas, empezó a observar cuáles eran como los puntos que se repetían entre una pareja o una amistad. En general, en las relaciones interpersonales, cuáles eran los motivos de conflicto siempre, siempre, siempre. Entonces, tras indagar, se da cuenta que a las personas nos gusta sentirnos queridas de 5 maneras diferentes. Así los catalogó él, perdón. Si un día tienen esta oportunidad de leer el libro del doctor Chapman, que así se llama, Los 5 lenguajes del amor, de verdad que van a sentir un cambio maravilloso en sus vidas. Pero bueno, sin alargarme mucho más con esto, se los explico. Son 5, vámonos uno por uno de forma rápida. El primer lenguaje del amor son las palabras de afirmación y son o somos las personas que nos gusta que nos apapachen, que nos gusta que nos digan cosas bonitas, que cuando tenemos un nuevo proyecto se nos invite, se nos impulse, se nos reconozcan las cosas, ¿ok? ¿Qué es lo que más nos duele a las personas que somos palabras de afirmación? Pues precisamente eso, no recibir ese reconocimiento o por el contrario, recibir palabras hirientes. Y no sé si alguna vez te ha pasado, Raquel, que alguna persona, conoces a alguien que tenga este lenguaje del amor y que tú dices algo simplemente pues de la forma más casual y a esa persona o le da mucho gusto o le hiere mucho. Sí, Y pues exacto. eh, ahí es como te puedes dar cuenta que una persona es palabras de afirmación. Ese es nuestro primer lenguaje. Segundo lenguaje, contacto físico. Contacto físico es que nos gusta que nos toquen, que nos gusta que nos abracen, que nos hagan cariñitos, que nos tomen de la mano. ¿Qué es lo que más le duele a una persona que es contacto físico? Pues la carencia de lo mismo. Yo, por ejemplo, personalmente te puedo platicar que esos dos primeros son mis lenguajes del amor top. ¿Sí? Ahora que recientemente no he tenido tanto por el tema de la pandemia, esta parte del contacto físico y dar la mano y un abrazo, lo he terminado resintiendo. Entonces, bueno, eso es que antes era mucho más fácil, ¿no? Simplemente hasta en un saludo recibías un abrazo, ahorita le hemos vuelto un puño, puño, listo. Entonces, es algo interesante a considerar. Tercer lenguaje del amor son los actos de servicio. Son personas que tal vez no te van a decir que te quieren mucho, sin embargo, te lo van a demostrar con sus acciones. Son estos héroes en silencio que te ayudan a cambiar una llanta, que se quedan horas extra, que cuidan de ti y si estás enfermo te llevan una sopita de pollo. Así es como sabes. Ahora, ¿qué es lo que más le duele a una persona que hace actos de servicio? Pues precisamente no recibir esos actos de vuelta o que no sean valorados esos actos de servicio. Cuarto lenguaje del amor, tiempo de calidad. No significa tiempo solo por tener tiempo, no es estar juntos 24 horas, es que el tiempo que estás conmigo realmente me lo dediques a mí. No estés en el teléfono, no estés viendo Netflix, no estés haciendo mil y un cosas. Quiero que construyamos momentos juntos. Nos duele mucho, pues que ese tiempo sea para todo el mundo, menos para nuestra relación interpersonal. Y quinto lenguaje del amor son los regalos.
A veces los subestimamos y los dejamos como solo algo que se debería de hacer en la etapa del idilio, del enamoramiento. Y no, ahorita tal vez estaba mintiendo al decirte que mis 1 y 2 era palabras y contacto, perdón, porque yo personalmente, tal vez cerca de palabras están los regalos. Yo disfruto mucho los regalos. Ahora, ¿qué es lo que duele? Pues la ausencia de lo mismo. Simplemente si tú estás en una relación y no recibes esas atenciones en el día a día, vas a sentir que estás abandonada y que no le están dedicando el tiempo suficiente o que no eres tan importante para la persona. Claro, claro. Y muchas veces también lo que nosotros queremos es lo que nosotros damos, ¿no? Totalmente, totalmente. Viste en un punto muy importante. Oye, yo, pues entonces ya con más o menos con esta descripción de los 5 lenguajes del amor, ¿cómo nos revelarías el secreto de contar ambos temas, la organización y el lenguaje del amor? Claro, claro, porque yo creo que para este punto todos los que están viendo esto se siguen preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Acuérdense de la palabra rehumanizar. Obviamente, esto que les voy a decir es siempre manteniendo una línea profesional y una línea de respeto. Eso no se debe perder nunca. Es decir, yo no voy a llegar con mi empleado, que tal vez su lenguaje del amor personal es contacto físico, y le voy a dar 15 abrazos al día, ¿no? Sin embargo, de forma inteligente podemos motivar a las personas. El doctor Chapman en su libro dice, Raquel, que una persona que se siente amada no solo va a tener mejor ánimo, sino que es más probable que exista reciprocidad. Y si eso pasa en una pareja, es decir, si yo con mi pareja, por ejemplo, que fuera tiempo de calidad, si yo le doy ese tiempo de calidad, es más probable que me dé esos abrazos de regreso. Si tú lo piensas, la organización es eso, es un trueque. Y a veces creemos que el único trueque que tiene que existir es el salario. Y tú haces lo que tienes que hacer, te doy dinero, pero precisamente en la plática anterior hablábamos de que las personas ya no se sienten felices, que las personas ya no se sienten plenas en las organizaciones. Entonces es aquí donde entran estos lenguajes del amor para que tú como líder puedas usarlos a tu favor. Para esto va a ser muy importante que empieces a observar y salgas como de ese caparazón cuáles son los lenguajes del amor de las personas a las cuales tienes a cargo. Por ejemplo, ¿cómo los podemos aplicar todas? Si una persona es palabras de afirmación, pues necesitas o te va a servir muchísimo el que puedas tener ese reconocimiento diario. Realmente no te va a costar mucho, pero si tú te acercas con aquella persona y le dices, hey, buen trabajo, oye, me da mucho gusto que seas tan puntual, oye, tu proyecto te está quedando increíble, eso no solo va a motivar al empleado y va a servir más que incluso los bonos o el dinero mismo, sino que la persona tiene un motivo para sentir que su trabajo está siendo valorado. Entonces, ahí podemos usar las palabras de afirmación. Segundo lenguaje del amor, el contacto físico. Como les decía, aquí es muy importante esa línea de respeto que tiene que existir. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Si yo veo que un empleado es contacto físico y pues llego y le doy una pequeña palmadita amistosa y le digo, oye, no, buen trabajo, ¿no? Con una palabra, o sea, que él sepa qué es exactamente lo que le estamos reconociendo. ¿Sí? Incluso también a veces tener esta cercanía, el contacto físico no es solo llegar y dar estos abrazos, estos apapachos que hablaríamos en el tema pareja, ¿no? Es llegar y tener esta cercanía y demostrar que realmente no me siento incómodo estando contigo, porque a veces esta barrera jerárquica que existe entre un líder y un empleado es muy grande, es abismal, y las personas lo resienten, lo resentimos. ¿Sí? Otro punto importante sería el tiempo de calidad. Ok, justo hablábamos de que a veces se hacen estas como medidas genéricas. Hablábamos en la conferencia pasada, estas medidas genéricas para mantener a todo el mundo feliz. Los empleados que son tiempo de calidad a veces requieren que te sientes 5 minutos de tu día y les digas, oiga, ¿cómo ha estado? Oiga, ¿cómo está su familia? ¿Cómo sigue su marido? ¿Su abuelita ya mejoró? Ese tiempo, ese lado humano que no te cuesta nada, que es a veces tiempo que estamos perdiendo en la organización en Facebook o haciendo mil otras cosas, va a hacer que la persona realmente se sienta escuchada y valorada, porque no tienes que hacer una carne asada cada 6 meses, a veces realmente simplemente 2 minutos de tu tiempo para preguntarle auténtica y legítimamente cómo estás.
y lo van a valorar mucho. Cuarto lenguaje del amor, regalos. Ok, es imposible llegar con todos y cada uno de tus empleados y llevarles un chocolate cada día. Es caro y tal vez no es tan eficiente. Sin embargo, ¿qué sí pudiéramos hacer? Acuérdense que los regalos, la audiencia que nos está escuchando, no son solo cosas que compramos, a veces son pequeños detalles. ¿Sí? Entonces, si de repente yo veo que un empleado está batallando con algo específico, puedo tener el detalle de detenerme con esa persona y explicarle a aquello que no entiende. Puedo tener el detalle de también el regalo del tiempo, ¿por qué no? Que se relaciona un poquito con lo anterior. Incluso si es alguien de mayor jerarquía que necesitas tener contento, que quieres que esta persona rinda bien y le ves desmotivado, pues de vez en cuando sí puedo aplicar algo sencillo como un pequeño chocolatito, algo que haga la vida de esa persona pues más agradable. ¿Sí? Y el último lenguaje del amor son los actos de servicio. Muchas veces cuando el líder llega a ser líder, se convierte en jefe y se le olvida que, que pues alguna vez también estuvo a nivel operativo o alguna vez también tuvo que tratar con otras personas del mismo personal, valga la redundancia. Entonces, los actos de servicio es ese momento donde el jefe se baja del pedestal y se pone con la persona que necesita ayuda y tiene esas pequeñas atenciones. Obviamente esto no significa que tienes que salirte de tu horario laboral, perdón, y estar un sábado a las 7 de la noche yendo a cambiarle la llanta a la persona. No, significa que estando ahí puedes tener pequeños gestos. Incluso vi que dejó su chamarra tirada en el casillero, la colgué en tal lugar. Si te fijas, son cosas muy pequeñas que no cuestan nada y que a largo plazo realmente le pueden ahorrar muchísimo dinero a las organizaciones en conferencias, en pláticas. Si aprendemos nosotros mismos como líderes a hacer esas cosas parte de nuestra rutina diaria, porque una persona que se siente, no voy a usar el término amada, pero una persona que se siente valorada en la empresa es una persona que va a rendir y que va a tener lealtad y fidelidad aunque le ofrezcan más dinero, aunque haya mejores prestaciones en otro lugar. Es el lado humano, este salario emocional es más importante de lo que creemos. Sí, ay no, sí, la verdad a mí me gustan mucho todos los ejemplos porque creo que en el ámbito laboral y en las organizaciones cuando sí se aplican estos ejemplos, la verdad creo que sí hacen un cambio, es una diferencia, es el valor agregado, ¿no? En la Claro, organización. claro, claro. Y, y tú lo has visto aplicado en, o sea, un ejemplo tuyo, ¿verdad? Alguna historia de terapia que nos Claro, pudieras claro. compartir, por ejemplo. Sí, sí, nuevamente, Todo pues en sin revelar, anonimato, claro. claro, en anonimato, sin revelar ningún dato sensible, claro, pero te lo puedo decir de dos formas muy sencillas. La primera es en mi trato personal con mis pacientes. ¿Sí? Hay una frase que a mí me encanta de un terapeuta muy famoso que es Carl Rogers, que dice, apréndase todas las teorías, lea todos los libros, pero al final del día en el consultorio usted vuelve a ser apenas un alma enfrente de otra alma. Y creo que eso es lo que realmente es importante. Entonces, cuando yo tengo a mis pacientes aquí en consulta, una de las cosas que sale natural y que realmente hace una adherencia al tratamiento, que a veces también es todo un tema, y es como la adherencia al tratamiento en la terapia sería el equivalente en las organizaciones a la rotación de personas. ¿Sí? Porque son estos, no se continúan los procesos, pero a veces te das cuenta que un pequeño mensaje para saludar a la persona, un gesto de una persona que está careciendo de este contacto físico, darle el puño, realmente le cambia su día. Y no te lo estoy diciendo como una forma de mantener cautivo al paciente, no, al contrario, una forma de decirle, oye, me importas más allá de la hora que estamos teniendo. Eso yo lo he visto, me ha dado resultados. Ahora tú me dices, bueno, vamos hablando de organizaciones grandes. Me tocó tener un paciente, ¿sí? Que acaba de fundar su empresa. Era una empresa joven, era una empresa que no tenía más de 3 años de vida. Y el gran problema precisamente con el que se enfrentaba era la rotación del personal. Constantemente las personas cambiaban, eran capacitaciones diokis porque en un mes se terminaban yendo, les daba muchas concesiones, les daba muchos bonos y estaba muy desesperada esta persona porque me decía, es que realmente ya no sé qué hacer, o sea, realmente ya no sé cómo mantenerlos porque les doy lo que todas las empresas no les dan y eventualmente no se terminan quedando. Entonces, en algún punto le pregunto, bueno, ¿cómo está tu clima organizacional? Y me dice, no, ya hice alguna vez un consultor externo y
Y dice que tenemos un clima maravilloso, me dio todos los factores y dice pues que estamos normales. Y yo, ok. Digo, bueno, y tú como, al ser una empresa grande, pero no tan grande, él todavía tenía contacto directo con todos sus supervisores. Digo, ¿y tus supervisores qué tan contentos están? Y dice, no sé, bueno, platica con ellos. Entonces, tras platicar con ellos, vuelve la siguiente semana, se sienta aquí conmigo en el consultorio y me dice, oye, yo, parece que no están tan contentos, pero no saben exactamente qué es. No saben qué, porque se sienten bien en salario, les gusta el horario, realmente el ambiente no es mejor ni peor que en otros lados, no saben qué es. Y les decía, bueno, se sienten valorados por ti, que eres el dueño, el jefe, el líder de esta organización. Y me decía, no sé. Bueno, otra vez, otra tarea, otra semana, investiga cómo les gusta ser amados. Le explico todo esto que te acabo de explicar, lenguajes del amor. Finalmente vuelve una semana después, platicamos, hacemos un plan. Vieras qué cambio tan grande fue porque lo que él empezó a proyectarle a sus supervisores. Los supervisores después le preguntaron, bueno, ¿de dónde viene este cambio tan drástico? Porque ellos se sentían felices en la organización. Lo empiezan a hacer con los empleados. Entonces ya llegaban y decían, Ramírez, qué gusto verlo. Oiga, se hizo un nuevo corte de cabello. Se está dejando la barba más larga. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues que las personas realmente se sentían ya no un número en la organización, sino que sabían que eran realmente importantes. Fue maravilloso porque me decía, no sabes cuánto tiempo estuvimos peleando con esta rotación del personal. Finalmente, bueno, yo di de alta el caso, no volví a ver a la persona, pero en todo el tiempo que estuvimos trabajando, su rotación disminuyó como en un 80%, más o menos. Entonces, a veces se necesitaba, no digo que sea la única solución y que sea magia, en esta organización en este caso ayudó, sin embargo, creo que si esto lo juntamos con todos los métodos tradicionales y las cosas que ya se vienen haciendo, puede ser ese valor agregado. Entonces, pues yo sí lo tomaría en cuenta, yo lo consideraría. Excelente, sí, no, claro que sí. La verdad a mí se me hace muy interesante este tema porque creo que es algo que muchas personas no sabemos y con el hecho de no saberlo no lo aplicamos, no sabemos cómo aplicarlo, diferentes cosas. Entonces, esto es algo que queríamos platicar contigo. Te agradecemos nuevamente el tiempo que te tomas para contestarnos y de nuevo un verdadero placer. Muchas gracias. Y nuevamente igual dinos cómo contactarte. En caso, ya tenemos en nuestro otro video, nuestra otra plática, tus datos y de igual manera lo podemos poner en la descripción y quien nos pueda contactar, tenemos tus datos, pero igual aquí, dinos cómo contactarte. Claro, claro. Y me pueden contactar tanto para preguntas y respuestas de este tema en específico, de los temas anteriores, o simplemente yo estaría encantado de recibirlos para platicar ya de una forma más personal y poder tenerlos aquí en el consultorio o pues de forma remota, aprovechando todas las ventajas de la tecnología. Estoy abierto a recibir nuevos pacientes para terapia. Y pues bueno, les dejo mis datos, que sería mi correo, Joe joe-ml@icloud.com. Por ahí me pueden escribir, yo estaré encantado de leerlos, de conocerlos personalmente a cada uno y para agendar citas para todos nuestros pacientes bueno, ya les digo pacientes automáticamente, pero para toda nuestra audiencia internacional en el número más 52614-398-6708. Me pueden mandar un mensaje, un texto, me pueden mandar un WhatsApp. La llamada es difícil que la conteste porque generalmente estoy trabajando, pero si me dejan un mensaje, en algún punto del día les contesto y me pongo a la orden. Perfecto, yo pues muchísimas gracias y para las personas que quieran un poco más de información acerca de Omaisha, tenemos nuestra página web que es www.omaisha.com y tenemos todas las redes sociales que nos pueden encontrar en Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram y en YouTube también. Entonces, esto sería todo por nuestra plática. Esperemos tener nuevo contenido y nos mantenemos en contacto. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Bye. Bye.